Doctor Adaro, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, un gusto estar acá. Usted es juez de la Corte de Mendoza y ahora es presidente del Instituto Federal de Innovación y Tecnología. Hay un congreso ahora de Tecnología y Justicia. Sí, en el día de hoy Sí. y mañana en la cúpula del CCK. Pregunto, porque para mí la justicia debe ser uno de los sectores menos tecnológicos que hay en la Argentina. Y más, yo no sé cómo será en Mendoza. Acá con recorrer los juzgados, ¿tienen allá también los expedientes tirados en el piso, acumulados? Bueno, hay de todo, pero sí en las justicias provinciales hace unos 5 años y post pandemia claramente se instaló una agenda tecnológica mucho más importante. Se viene trabajando con un proceso de tecnologización muy importante. Te diría que ya casi el 60, el 70% de las justicias argentinas ya están absolutamente informatizadas, digitalizadas, en un proceso básico de digitalización, expediente digital. Ahora hay que hacer un salto, escalarlo a otro tipo de cosas, hacerlo más transparente. Digo, pues las dos cosas que tiene la tecnología es, te puede resolver los tiempos de la justicia, que es el gran reclamo ciudadano, y otra cosa, te lo puede hacer más transparente. Si uno supiera cómo resuelve un juez, a qué estudio, a qué parte, digo, empezar a hacer un poco de rendición de cuenta que la justicia no hace. ¿Cómo sería lo ideal de la tecnología en la justicia? Primero, hacer una gobernanza de datos. Tenemos una gran dificultad, el Estado en general tiene una gran dificultad de los datos que tiene, de los datos que produce y de los datos que interactúa. Hay silos. Todo el Estado. Cada Estado tiene sus datos y no lo interactúa. Imaginemos, ¿no?, un Estado predictivo. A ver, yo siempre digo un ejemplo, no es con justicia, pero el Estado sabe cuando nace un niño. Sabe cuando al año tiene que tener vacuna. Sabe cuando a los 5 años tiene que tener un jardín maternal. Digo, todos esos datos que los tiene antes pueden generar políticas públicas. En la justicia igual. Si nosotros tuviéramos una justicia que gobierne bien sus datos, más allá del expediente digital, porque el expediente digital es solo hacer digital el papel. Hay que cambiar los procesos también. Si uno replica lo mismo que viene haciendo con el papel, tiene un error. ¿Hay algún país de referencia en la región en este sentido, en la digitalización de la justicia? En algunas provincias de Argentina, Brasil, que ha hecho una inversión enorme, Colombia y Chile, diríamos. Nosotros vamos a tener gente de Chile. O sea, la mayoría están más avanzados que la Argentina. Hay que distinguir porque Argentina tiene un sistema federal. Si uno lo compara con la justicia federal, probablemente sí. Si uno lo compara con algunas provincias argentinas, estamos bien. Inclusive hay provincias argentinas que ya están aplicando inteligencia artificial a algunas etapas de los procesos. Estamos investigando, recién decía, el NFT, las cripto. Todo lo que es Web3, si bien hoy está vinculada a las criptomonedas, da toda otra, digamos, estructura tecnológica para hacerlo transparente, trazable, anónimo, digamos. Hay todo un modelo ahí importante para que... Creo que ha habido algún tipo de avance en el último tiempo con algunas cosas puntuales que nos pasan a los periodistas, digo, ¿no?, de acceso a la información. Por lo menos, por ejemplo, las sesiones del Consejo de Magistratura hace tiempo se pueden seguir por YouTube, algo que antes era impensable. Me parece que en algún pequeño, muy lento avance post-pandemia se dio, ¿no? No, sin duda, pero yo decía, por eso el salto. Uno puede seguir por YouTube una sesión del Consejo, puede ver una audiencia, pero después otro problema, el lado B de la tecnología compleja. ¿Qué hacemos con ese volumen de datos? ¿Dónde los ponemos? ¿Cómo lo hacemos inteligente? Porque yo puedo tener una sesión de 1 hora y media al Consejo de la Magistratura, pero no lo tengo traqueado, no sé a dónde habló qué persona. Digo, ese es el salto que viene. Si lo terminás poniendo en la nube de una empresa, la empresa tiene poder. Bueno, esa es otra discusión también, claramente, dónde uno ubica. Pero claramente todo lo que es desarrollo de nube es el gran salto porque uno puede acceder muy económicamente a desarrollos, a software y a infraestructura mucho más rápido. A mí me queda claro esto de la falta de orden de datos de la Argentina, que si estuviesen bien y si se lo siguiera bien, haces políticas de Estado mucho más precisas. Lo que contabas recién como ejemplo. Este año tuvimos el censo del INDEC. Bueno, por ejemplo. Que esto es otro que yo siempre se lo decía también a Marco Labaña. No solamente el INDEC, vos vas al INTA, el INTIDO, la cantidad de datos para hacer cosas en la Argentina son fantásticos, nadie las usa. Mi pregunta es, ¿y en la justicia? Primero, ¿qué datos tendría y para qué me servirían? Y uno puede tener volumen de causas, por ejemplo, tiempos para resolver las causas. ¿Cuántos? Uno percibe que la justicia es lenta y es real, digo, porque uno lo sufre. Está bien, eso me va a dar estadísticas. Bien, pero por otro lado también transparencia, porque yo podría tener en un data lake todos los datos de cómo la justicia resuelve, a quién le resuelve qué cosa en los casos más complejos. Está bien. ¿Qué estudios jurídicos intervienen?
¿Qué parte intervienen? ¿Qué testigos? Está bien, entonces Digo, nunca va a terminar saliendo eso. Hay tantos intereses en juego ahí nosotros, que... por ejemplo, en Mendoza estamos haciendo un data lake con todos esos datos. Después está el otro, como decíamos, el lado B. Uno tiene esos datos públicos. Uno lo puede hacer público, pero tiene que hacer todo un proceso de anonimización. Sí. Porque cuando uno publica datos que tiene la justicia, puede violar derechos niñas, sector vulnerable. Digo, porque también es el otro Seguro. lado del dato abierto, Seguro. ¿no? Por eso, el primer paso es gobernar los datos. Segundo, hacer transformación. ¿Tienen alguna noción de inversión para llegar a la justicia, a la tecnología ideal en la justicia? ¿De qué inversión se habla? A nivel federal es altísima, más la situación del contexto argentina en dólar. Todo lo que uno cotiza para desarrollo tecnológico es en dólar. Y por otro lado tenemos una gran dificultad de retención de capital humano en nuestras organizaciones. Claro. Imagínense, si ya al sector privado argentino le es dificultoso tener el capital humano quería para preguntar, desarrollo de software, imagínense el ¿Les Estado. cuesta en Mendoza encontrar gente para trabajar para...? No, en las provincias hay pequeños ecosistemas de desarrollo muy importantes. El problema no es el capital humano, sino el incentivo salarial y de retención. O sea, para la programadores organización. hay, pero prefieren trabajar. Ese es el problema que vos decías. El Estado no va a Capital humano. innovar porque no es negocio para las empresas tecnológicas. Claro, claro. Y Entonces- el presupuesto actual, no sé en Mendoza, pero sí a nivel nacional, en este tipo de innovaciones, ¿cuál es? Digo, ¿tenés una idea? Digo, No, el federal no, pero yo entiendo que, por ejemplo, Brasil Sí. triplica a la Argentina, tuvo un crédito del BID de más de $1.000 millones para hacer todo el proceso de transformación. Muchísimo dinero. tecnológica. Sí, es cierto que es mucho dinero, pero todo lo que implica en seguridad jurídica, en transparencia, digo, es lo No, bueno. te ahorras mucho más de lo que invertís. En tiempo. Si la justicia la haces eficiente. Claro que sí. Imaginemos, muchos de los programas de la justicia es invertir en nuevos edificios. Y hacemos edificios enormes que a lo mejor hoy Sí, Para guardar papeles. probablemente termina replicando el siglo pasado de los Claro. palacios de justicia, Sí. cuando hoy podríamos tener edificios más modernos y más tecnología, acceso. Lo otro que te da la tecnología es que el ciudadano ahora puede acceder a sus datos jurídicos o judiciales, digamos, directamente, más allá Ahora- que uno tiene que seguir teniendo una abogada o abogado, digamos. ¿Hay alguien pensando un proyecto de desarrollo tecnológico? ¿O cada justicia de cada provincia? Nosotros, por ejemplo, en este instituto, donde están Sí. todas las cortes y superiores tribunales del país, tenemos este instituto hace 3 años, creamos una nube propia que la tenemos instalada en ARSAT y hoy, a la tarde, estamos presentando el primer producto de desarrollo entre 6 provincias, que es todo un hito, porque que 6 provincias se junten Sí, a claro. hacer desarrollo común, un desarrollo muy importante que es cómo se comunican las provincias entre sí, para hacerlo trazable, para no hacer solo un mail, digamos, para bárbaro. que lo que pase de Sí. información Y entre las cruzan provincias datos entre quede todos. registrado en una blockchain, que la vamos a hacer en la blockchain del BIT, y a partir de ahí también vamos a incorporar organizaciones privadas, por ejemplo, bancos, seguros, todo lo que interactúa con la justicia. No, yo digo, la cantidad de datos, ahora, nosotros lo contamos, por ejemplo, una tontería, ¿no? Hay mucha gente que no puede comprar dólares porque en su momento recibió o un IFE, cosa que en 6 meses deberían haberse... No cambió. Es decir, la cantidad de datos que Actualizan hay, la base de datos. que no se actualizan y que no se usan en la Argentina es impresionante. Y pensemos al revés, recién veían el ejemplo de la tarjeta de crédito. Sí. Sí. La cantidad de acceso que podríamos brindar si uno sabe una conducta en e-commerce o una tarjeta para acciones colectivas, ¿no? Del Ni hablar. consumidor, Sí. y poner una plataforma donde ese consumidor pueda consultar y en todo caso hacer su acción colectiva, Sí. sería enorme. Imagínense la cantidad de gente y de ciudadanos que quedan en el camino que no pueden hacer reclamos. Sí. Digo, por ese lado va el camino. Y lo último, ¿y cuántos años demanda esto? No, continuo. O sea, no, Sí, está bien, pero hay un salto inicial que después hay que mantenerlo. Yo creo que por lo menos los próximos 3 años tiene que haber una inversión. El problema es que tiene que haber una política pública en general. Como ¿Y qué nos todo. pasa a las provincias? Si no hay una política pública nacional, como pasa en la historia argentina, las provincias tenemos una capacidad económica de desarrollo con techo. Entonces, Sí. por eso no hemos juntado las ahora hubo por lo menos 3 reformas judiciales diferentes, de diferentes gobiernos de signo político, con Macri, con Cristina, ahora con Alberto, y en ninguna me parece que se avanzó con este tema. Y todas van sobre lo mismo, cooptación de la justicia para ver cómo Claro, la tal política cual, puede cómo definir manejas la quiénes van a ser justicia. los miembros. Exactamente. Tal cual, exactamente. Y no es democratización. Probablemente por el camino más tecnológico, más transparente, podamos tener Sí. otra justicia. Mario, muchas gracias. Muy Gracias a atento, ustedes. Gracias.